estemos al tanto de cuáles serían los riesgos de hacer. Entonces yo te diría que pues sentémonos entonces todos a reflexionar sobre qué podríamos estar haciendo mejor para que sea este tratado más benéfico para la mayoría, pero en aquellos casos donde se hubiera un daño acreditado, pues entonces qué se necesita hacer de trabajo bien hecho pues para ganar esas discusiones. Te decías de ganadería, ¿verdad? Pues esa es una buena pregunta porque no tenemos clara la respuesta. Una de ellas es que por alguna razón nuestro nivel de cartera vencida en ganadería tiende a ser más alto, ¿sí? Y eso seguramente está haciendo, y creo que es a partir de esto creo que valdría la pena entonces sentarnos a platicar, como lo hemos empezado ya a hacer con algunas de estas asociaciones, sobre qué debemos hacer para que fluya más financiamiento. Pero les pongo ahí un ejemplo de dos cosas que no son necesariamente TLC, pero que sí pueden implicar una negociación y que tienen que ver con la ganadería. Una es que con el precio de los alimentos y de los granos más alto, pues obviamente negocios como la ganadería se ven afectados. Depende, en lo que serían negocios muy intensivos, no una ganadería extensiva, pero un negocio muy intensivo, entre el 60 y el 80% del costo de producción son granos. Entonces, pues entre más aumenta el precio de estos, tendrás más problemas. Pero en México creo que otro tema que hay que abordar, dos temas que hay que abordar, son uno, el tema de la logística, en el cual también ya estamos empezando a estudiarlo con más detalle. Esto es, la logística en muchos negocios se vuelve hoy fundamental. Cómo traer los granos de manera más barata, cómo mueves los alimentos de un lugar a otro de manera más eficiente. Y lo otro, por ejemplo, la parte sanitaria. Si tú no resuelves la parte sanitaria en el país, no vas a poder exportar, y que es uno de los grandes posibilidades de salida. Entonces, yo creo que en el caso de la ganadería, entre la cartera vencida, el aumento de los precios de los granos y problemas sanitarios que no están resueltos, no está creciendo al potencial al que podría estar creciendo esta actividad. Y en ese sentido, repito, ya estamos con la Secretaría de Agricultura, pues para entender mucho más sus programas y su estrategia y poderla acompañar con financiamiento. Como respuesta amplia, la única estrategia es la competitividad, o sea, como estrategia amplia, y por eso es que sentimos, y así lo externamos, que tenemos que tener una discusión más abierta y por sectores, porque hay cosas que son comunes, pero todos es bueno conocer la problemática de cada sector y decir cuáles son los factores que nos permitirían ser más competitivos, ¿sí? Si el mercado norteamericano va un poco a la baja, una pregunta sería: ¿existen otros mercados, existen otros países que podrían, por ejemplo, a los que les podríamos estar mandando nuestros productos ante la disminución del mercado norteamericano? La respuesta sería sí. Ahí habría que hacer, por ejemplo, una revisión de los tratados internacionales con los que ya tenemos, por ejemplo, entiendo que es el caso de Japón, donde aunque sea, por ejemplo, una porción todavía muy pequeña, pero hemos venido creciendo en la exportación de cerdo, por ejemplo, a Japón, un país con un enorme potencial de consumo. Pero caeríamos en lo mismo. ¿Cuáles son esos factores de competencia? Dirían, precios bajos de los granos, porque si no tienes insumos más baratos no vas a ser competitivo. Nos meteríamos a descubrir que tenemos temas de logística, cómo nos movemos más barato, cómo disminuimos mermas. Yo por ahí he leído a veces estudios de que en el tema del maíz, nada más en transporte tenemos mermas cercanos al 30%. Entonces la pregunta sería, ¿debemos de producir 30% más maíz? ¿O tendríamos que estar viendo si podemos disminuir las mermas, aunque sea en 20 puntos? Los temas sanitarios que mencionaba yo hace un momento, ¿de qué nos sirve que tuviéramos tratados internacionales con otros países si sanitariamente tenemos zonas vedadas que no nos permiten exportar? Y evidentemente la parte que a nosotros nos toca es que necesitamos instrumentar
un sistema de asistencia técnica y capacitación que esté a la altura de los retos. Yo veo que ahí hay una enorme deficiencia. Ahora también en este seminario que les contaba yo que estuve, veo yo como las empresas, ya ni siquiera hablemos del gobierno, las grandes empresas internacionales que compiten, le ponen un monto bien importante de recursos a la capacitación de sus productores. Mira, esta es la semilla que quiero, estos son los productos que se venden, estos son los requisitos de los consumidores de tal o cual país, y si quieres vender, esto es lo que hay que producir. Que esa sería la otra reflexión. Tenemos que entonces seguir el asunto de qué está pidiendo el mercado, tanto doméstico como internacional, y eso es lo que tenemos que producir, y no qué es lo que producimos y a ver a quién se lo vendemos. Así ya no funciona el mundo, ¿sí? El mundo funciona a partir de los consumidores, y los consumidores van cambiando en gustos y se van sofisticando, y entre más desarrollados los países, más complejo poder exportar para cubrir esos requisitos. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo, con o sin recesión en Estados Unidos, porque eso no deja de ser temporal. ¿Cómo vamos, por ejemplo, a capturar una mayor parte del mercado de las hortalizas de los americanos? ¿Cómo les vamos a quitar participación de mercado a los canadienses del mercado americano? Esas son las discusiones que hay que tener. El mercado mexicano, 100 millones de habitantes, pues es minúsculo junto a las posibilidades de exportación y a la demanda de otros consumidores mucho más ricos que nosotros. Entonces, hacia allá creo, sin dejar de atender al nuestro, pero el que es capaz de competir afuera, pues es capaz de darle al mexicano el mejor producto de precio más bajo. Entonces, yo no lo ligaría, pero creo que es un buen momento, ¿no? La disminución potencial del consumo en los Estados Unidos, pero eso más bien lo que nos tiene que acelerar es las medidas para hacernos más competitivos. Quizá eso lo que debería de incorporar, lo que a veces comentamos que no es fácil, debería de incorporar un sentido de urgencia. Lo que luego nos falta es tener sentido de urgencia. Y yo creo que el tema de la discusión norteamericana, pues ojalá sirva para acelerar el sentido de urgencia que a veces falta en nuestro país.